Buenos días, mi nombre es Guillermina Sánchez Román, soy doctora en Sistemas y Ambientes Educativos. Yo soy de Puebla, he vivido aquí durante estos 39 años. Realmente es importante tener un conocimiento de cómo ha sido mi trayectoria y bueno, les platico acerca de ello. Yo cursé la primaria en la Escuela Paz y Progreso, que inicialmente se fundó en la misma colonia, en la colonia San Ramón. Y bueno, esta experiencia es un tanto interesante en el sentido de que pues esa es una escuela que se fundó en esos años recientemente, y me tocó estar cursando el tercer año de primaria en las escuelas, en las casas de vecinos. ¿Por qué? Porque esta escuela se fue creando en ese mismo año, dado a las necesidades que tenía la población de la colonia en ese momento. Entonces, esa experiencia fue un tanto importante para mí, dado que nos permitía estar en conexión junto con la comunidad y con los estudiantes. De hecho, en la casa de ustedes fue salón en algún momento de alguno de estos chicos, ¿no? Entonces creo que esta necesidad que se nos daba a nosotros como estudiantes al estar de alguna manera con las mínimas condiciones para poder estudiar, nos dio esa pauta a aprender, ¿no? Y a poder, en este caso, pues también sacar el mayor provecho en esos momentos. Posteriormente, y dadas las circunstancias, también cursé la secundaria, igualmente en la misma colonia, y de la misma manera fue una secundaria inicial. Para ello nosotros lo que hacían era prestarnos las instalaciones de otra primaria que había de alguna manera cercana, y ahí estábamos estudiando en la tarde, ¿no? En la mañana era primaria y en la tarde era secundaria. Esto también, bueno, pues nos da pauta a seguir creciendo, a seguir motivándonos en el conocimiento y el aprendizaje, pues dado que no habían otras posibilidades, ¿no? A veces los recursos no son los que uno quisiera y no podemos salir un tanto más, ¿no? Entonces, esos 3 años estuve estudiando en la secundaria Constitución de 1917, que ahorita ya está establecida en la colonia y bueno, lleva generaciones ahí trabajando. Posteriormente, bueno, ya no podíamos hacer lo mismo porque pues ya no habían prepas ahí, entonces pues ya tuvimos que emigrar. ¿Emigrar en qué sentido? Bueno, pues ya salir estrictamente como de la colonia, y esto permitió conocer justamente aparte de la universidad. En este caso fue la escuela, la preparatoria 2 de octubre, y bueno, fue el primer contacto que tengo con la universidad. Para ello, pues sí, realmente es una experiencia demasiado interesante, demasiado bonita, porque pues ya anda uno solo, ya conoce uno nuevas amistades, uno se interactúa con otras personas de otras comunidades. Venían chicos de San Martín, venían chicos de San Pablo del Monte, bueno, o sea, ya era una diversidad. Entonces, en ese sentido, sí, la experiencia fue muy importante. Y bueno, con la universidad, ¿qué más que decir, no? Me tocó ser becaria durante 2 años en la preparatoria. Pues comento nuevamente, bajo esas circunstancias de los recursos, pues uno busca, ¿no? Busca superarse y busca pues ese sustento, ¿no? Para poder seguir trabajando. Y bueno, me tocó varias olimpiadas, varios eventos, concursos, y bueno, pues poder aprovechar los recursos que tenía en este caso la universidad hasta ese punto. Posteriormente, me llama la atención un tanto, de hecho desde la secundaria yo conozco parte del pues la materia o la palabra computación, y eso me da pauta a mí a empezar a
a decir, bueno, ¿qué es eso, no? Porque pues todos nos los enseñaban con comandos, todo escrito, y pues el panorama era como que muy amplio, pero a la vez demasiado abstracto, ¿no? Entonces pues desde ahí empecé a escuchar y bueno, se fueron generando otras situaciones. Me gustaba el área de ciencias naturales, ciencias exactas, yo estaba más a la tendencia de pues físico-matemáticas, pero bueno, en ese momento se separa la escuela de computación, de físico-matemáticas, y ahí es donde me llama la atención, ¿no? Curso la licenciatura en ese momento, era la única carrera que había en la Facultad de Computación, y bueno, ahí empiezo esta vertiente y esta ya especialización. La reacción de tus papás cuando les dices que quieres estudiar computación. Finalmente tratamos, yo digo que voy a aplicar para hacer el examen, les digo que es el área de computación, y pues en casa no conocen ni siquiera la computadora, porque era, en ese momento, en el 93, pues eran pocas las computadoras o las áreas donde realmente se llevaba a cabo, ¿no? Todavía trabajaban con discos de 5 1/4, todavía se cargaba el sistema operativo, entonces pues realmente era prácticamente nada, ¿no? Pues ellos aceptan mi decisión finalmente, dicen pues lo que quieras es bueno, finalmente me ven con muchas ganas, pero pues ahí el reto era pues conseguir el material con que poder, en este caso, poder llevar a cabo todas las prácticas, todo el aprendizaje y demás, ¿no? Pues de hecho fui la única que estudió en el área de ingenierías, digámoslo así, y pues sí, saber de algo nuevo que vamos a tener ahí para poder trabajar, pues sí fue un tanto diferente. Ya cuando llegó el aparatito, ya empezaron a ver de qué se trataba y demás, pues quedaron muy contentos, ¿no? en esa elección que había yo tomado, ¿no? Pues eso fue durante los 5 años, la experiencia ahí también fue muy interesante o muy bonita. Pues igualmente se da otra interacción con otros compañeros. Aquí es un tanto, cambia la dinámica, es un tanto ya más fuerte el trabajo, y bueno, el conocimiento pues también es completamente diferente, ¿no? Yo creo que ahí me nace un tanto la parte de cómo aprender a programar, ¿no? A mí me gusta, inicialmente empiezo ahí por el área de las matemáticas, ¿no? Me interesa mucho eso. Sin embargo, trabajar y poder comprender todo eso y pasarlo a un algoritmo, a un programa, pues a veces no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando uno no tiene ese conocimiento previo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empieza un tanto un enfoque para poder posteriormente trabajar más adelante, ¿no? Una vez terminada la licenciatura, me integro a lo que es la maestría. También la maestría está en la Facultad de Ciencias de la Computación, y en este caso sí hay cierta influencia. Dejo de descansar 2 años, me gusta la investigación y entonces entro a lo que es la maestría en Ciencias de la Computación. Ahí tengo el conocimiento en lo que es sistemas distribuidos, y bueno, en esa área trabajamos justo lo que son los agentes, y bueno, en este caso pues trabajamos con diversos investigadores que nos llevan a cabo a esta orientación, trabajando en un proyecto en DGIE para plasmar objetos de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí ya se empieza a involucrar también otra parte, ¿no? La parte tecnológica con la parte educativa para poder generar el proyecto de investigación, ¿no? Aquí en la maestría, bueno, sí tuve varias influencias, de hecho, de los investigadores que estuvieron influenciando fue la doctora Fabiola López y López y el doctor León Chávez, que son parte de los que estuvieron dándonos cursos. La doctora Fabiola había regresado de hacer su doctorado y bueno, traía esa idea innovadora sobre los agentes inteligentes. Entonces esa área me llamó la atención. Como obstáculos, tal vez la parte de poder mostrar
ese proyecto hacia afuera, ¿no? Digo, uno es recién egresado y el mostrar o expresar las ideas sobre la investigación sí es un tanto complicado, ¿no? De hecho, mi primera experiencia en Congreso casi me quedo sin hablar, ¿no? Ahí sí expresé todas las ideas, fui muy rápida, que a lo mejor no expliqué todo, sin en cambio estaba justo por azares del destino el asesor de licenciatura y él me hizo 2, 3 preguntas en el cual me hizo sacar toda la información que a lo mejor había dejado en un momento dado. Entonces creo que sí es importante toda esa familiaridad, toda esa necesidad de poder expresar las ideas y dejar ese miedo que al final tiene uno como para formar parte de esta comunidad de investigadores. Finalmente todos son, todos no sabemos todo, no somos expertos en todo, pero sí tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la parte que digamos de reto. En cuanto a apoyos, pues sí, también he tenido apoyos siempre, bueno, desde la maestría de CONACYT. Siempre he buscado ese recurso y bueno, también me he esforzado para alcanzar también los requerimientos que ellos tienen. Entonces fui becaria de CONACYT durante los 3 años y bueno, eso me ayudó a poder solventar los gastos para ir a los congresos. En ese entonces pues era estudiante nada más, entonces finalmente era parte de. La carrera en general sí tiene un 80% y más en ese entonces, en los años que yo cursé, era un 80% de hombres en las generaciones, entonces sí era un tanto complicado porque no faltaba algún profesor que hacía ciertos comentarios, ¿no? De que pues uno no tendría que estar haciendo ahí algo, ¿no? Que esa era una carrera inicialmente de hombres y que pues tendríamos que hacer en dado caso un doble o un triple esfuerzo para poder estar ahí. Más allá de eso, al menos en el caso de los compañeros, siempre ha habido un apoyo y no ha sido tan impactante, pero sí algunos profesores o también otro elemento que pudo haber existido es tenían mucha fama en la parte de la licenciatura, tenían esa como que esa característica de que había un grupo de profesores que se llamaban la comisión y si nos tocaba uno de la comisión, entonces pues no íbamos a pasar el semestre, ¿no? Entonces ahí sí era como tener... ¿Por ser mujer? No, en general, okay. En general, ajá. Pero sí había quienes sí lo definían tal cual, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues ustedes no tienen nada que hacer aquí, ¿no? O nos ponían más obstáculos en algún momento dado. En el caso de la licenciatura se realizó una aplicación. Esta aplicación lo que hacía era poder generar una plantilla para automatizar el paso de la generación de interfaces a través del lenguaje Java con el lenguaje de marcaje XML, ¿no? Entonces podríamos generar interfaces de forma automática con esta aplicación. Eso fue por parte de la licenciatura, se trabajó con un doctor del INAOE, el doctor Jaime Muñoz Arteaga, y el acompañamiento de la maestra Carmen Santiago Díaz. Entonces esas fueron las primeras influencias en la licenciatura. En el caso de la maestría, tuve como asesora a la doctora Fabiola López y López, que ya estaba fungiendo como coordinadora en la Dirección General de Innovación Educativa. Ella tenía ya vinculación con la UNAM, con en el área de educación a distancia, y bueno, ahí lo que se planteaba era trabajar en una comunidad en red para poder generar objetos de aprendizaje. Entonces
el trabajo que se hizo fue el diseño de la infraestructura del sistema sobre, bueno, se le tituló Mercado de Objetos de Aprendizaje, donde las diversas instituciones podrían tener sus repositorios y compartir, en este caso, los objetos que cada uno generara a fin de minimizar los trabajos y mejorar la calidad, en este caso, de los cursos, ya teniendo los objetos de aprendizaje generados. Entonces, bueno, eso fue por parte de la maestría. Ahí hubo influencia también del doctor León Chávez, él es el área de redes, y bueno, ahí también tuve influencias en el aspecto de seguridad en redes. Sin embargo, falta un poquito más. Me quedé con esa espinita de esa área, pero bueno, de ahí me fui a trabajar un año a lo que es la Universidad de la Sierra Sur en Oaxaca, en un sistema de universidades de Oaxaca. También fue interesante. Sin embargo, viendo otras características de la universidad, pues también consideré la retoma de integrarme a la universidad ya como trabajadora. Entonces, en el momento en que yo me reintegro a trabajar, ya en la UAP inicialmente en DEGIE, pues me nace esa cuestión, ¿no? DEGIE es la Dirección General de Innovación Educativa, donde pues tengo un acercamiento nuevamente con la doctora Fabiola López y López, y de ahí, bueno, ya existe un trabajo de investigación ya en el área. Sin embargo, bueno, pues ya posteriormente me integro a trabajar en la Facultad de Ciencias de la Computación, y bueno, dejo un espacio y se empieza a dar esa mecánica sobre cómo poder estrictamente involucrar pues todo esto que ya tenía previamente sobre los objetos de aprendizaje, sobre los agentes inteligentes, y bueno, ahora en la necesidad de lo que planteaba inicialmente, ¿no? O sea, cómo hacer que un estudiante de nuevo ingreso se le facilite, o bueno, que apoye uno a la generación de su conocimiento en el diseño de algoritmos. Entonces, pues logro identificar un doctorado que puede apoyar este tipo de cuestiones. El doctorado es Sistemas y Ambientes Educativos, que inicialmente yo lo busqué en la Universidad Veracruzana. Fue algo un tanto como por azares del destino. Yo la busqué allá, es en línea, y por circunstancias de la vida trato de ingresar. La primera convocatoria se me pasa, yo me entero días después, y esta se abría generacionalmente, es decir, cada 3 años que terminaban con una generación se volvía a abrir. Entonces se me pasa y pues me tengo que esperar. Entonces dije, bueno, pues busqué otras opciones, pero eran de tiempo completo y yo no podía dejar mi trabajo, entonces no las tomaba. Finalmente digo, bueno, pues entro o no entro. Aplico nuevamente a la Universidad Veracruzana, y nuevamente por azares del destino lo tengo que dejar. Me quedo en el propedéutico y no termino. Ya de alguna manera desilusionada, digo, bueno, pues ni modo, ya será más adelante. Eso fue en 2014, y a unos meses de 2015 sale la convocatoria del mismo doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, pero ahora ya viene a nivel interinstitucional. Es decir, se vinculan la Universidad Veracruzana, la UAP y el Instituto Tecnológico de Sonora. Y ahí es donde yo digo, ese doctorado era para mí, me está buscando. Entonces, creo que ahí la pauta, como dicen, es pues tener esa noción, buscar, y finalmente vamos a encontrar la oportunidad. Aquí se dio en casa, digo que bueno, eso me dio mucho gusto, porque
realmente lo necesitamos, ¿no? Necesitamos también áreas de especialización, no solamente en el área de conocimiento, sino que ya vinculen las dos áreas, tanto bueno, en este caso la tecnología y la educación, y eso nos dé pauta a profundizar o generar esas prácticas educativas que nosotros necesitamos ya en el aula. Bien, entonces comenzamos a trabajar, nos piden el proyecto a desarrollar, y ahí es donde, bueno, en la entrevista efectivamente planteo la forma en que yo pretendo ayudar a los chicos en el área de generación de algoritmos. Entonces el proyecto se les hace interesante, hacemos, de hecho, más que interesante, creo que se les hace ambicioso. Finalmente tenemos que recortar porque si no, pues no se da alcance a todo en 3 años. El doctorado sí en tiempo es bastante corto, pero se logran los objetivos que se plantean. Durante estos 3 años estuve asesorada por la doctora Josefina y por el doctor Daniel Mosencagua. Entonces ellos dos fungieron como mis asesores. La doctora Josefina está trabajando en la Facultad de Computación y el doctor Daniel estaba trabajando en la Facultad de Electrónica. El doctorado está inscrito en la Facultad de Electrónica, y bueno, esto pues nos da pauta a que nosotros, de hecho, por ser un doctorado en línea, pues nos permite trabajar, además de trabajar de forma normal en las aulas, en los talleres que teníamos, pues también teníamos esa oportunidad de trabajar en línea y pues conocer esas necesidades que existen, ¿no? Y no nada más de pues el diseño de materiales, de diseño bueno, o el uso de plataformas, sino esa vinculación realmente de las personas a través de la tecnología. El aula virtual que estaba en DGIE, bueno, pues nos ayudaba a poder generar esas conferencias y esas transmisiones con doctores que estaban en Miami, que estaban en Colombia, que estaban en Sonora en este caso, y eso pues realmente hacía pues que realmente sí nos integráramos, ¿no? Que teníamos un espacio más que físico, teníamos un espacio virtual en los cuales podíamos conectarnos y podíamos, en este caso, compartir todos los conocimientos que cada uno de nosotros teníamos. La tesis que desarrollé se llama Metodología de Desarrollo de Sistema Tutor para desarrollar habilidades algorítmicas. ¿Por qué ese título? En teoría se pretendía generar el sistema tutor, sin embargo, conforme el tipo de doctorado y además el tipo de investigación está diseñado, pues a lo mejor como somos del área de computación siempre queremos el sistema, el software, la aplicación que funcione. Cuando estamos trabajando ya en el área educativa, lo que se pretende es realmente impactar en el usuario, en este caso en el estudiante. Por lo tanto, entonces tendríamos que generar esa metodología para poder crear el sistema tutor, pero tendríamos que generar en dado caso la estrategia didáctica. Entonces sí requirió, en mi caso, por la orientación o el origen de mi formación, no solamente quedarme en la parte de creación del sistema, sino realmente tener el fundamento teórico en la cuestión del aprendizaje, para que realmente nosotros estemos, digamos, como manipulando
que el conocimiento del estudiante se está llevando a cabo. Entonces ahí incluimos pues ya teorías como tal de aprendizaje, incluimos elementos con los cuales medir ese aprendizaje, nos basamos en la taxonomía de Bloom, nos basamos en los estilos de aprendizaje, nos basamos también, de hecho tomamos parte de un trabajo que estaban haciendo en electrónica para medir el razonamiento científico, y bueno, fue una serie de teorías que dieron fundamento a poder plasmar esa estrategia didáctica. Otro elemento que integramos también fue la parte de la gamificación. Este punto fue algo muy interesante porque pareciera que, bueno, lo podemos incluir tal vez en los videojuegos, ¿no? Pero, bueno, ya en la cuestión de aprendizaje tenemos que tener ciertas características para poderla integrar en las actividades y que éstas realmente motiven y hagan a que el estudiante quiera seguir aprendiendo, no nada más es que juegue, ¿no? Sino que realmente le dé pauta a decir, ah, no, mañana yo sigo con otros 2 ejercicios y pasado sigo con 3 y así nos vamos, ¿no? Este tema de gamificación lo trabajamos con el doctor César Collazos. Él es un investigador de la Universidad del Cauca en Colombia. Estuvimos haciendo nuestra instancia de investigación allá. Estuvimos durante 3 meses y en esos 3 meses también fue una experiencia importante, dado que él es un especialista en las cuestiones de interacción humano-computadora y trabaja aspectos de gamificación. Entonces él nos aportó mucho en esa área para generar el diseño de las actividades. Y bueno, algo interesante, por ejemplo, ahí fue que en ese momento tuvo también estudiantes de diversos países. Entonces estábamos, más allá de aprendiendo el conocimiento, estábamos interactuando 5 culturas diferentes. Eran los colombianos, chilenos, mexicanos, y bueno, entonces creo que ahí fue y durante esa estancia se genera un congreso, entonces también formamos parte de todo eso, que finalmente es una experiencia muy agradable y que realmente nos va formando también como investigadores, nos va generando aquí la comunicación con otros y generando estrictamente las redes de trabajo que posteriormente vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros regresamos, bueno, ya proponemos la estrategia como tal, la presentamos, se evalúa a través de grupos de enfoque, los chicos nos dan su retroalimentación y finalmente se lleva a cabo ya las entrevistas de expertos. Ese es otro punto muy importante dentro de la investigación, dado que esa metodología que se está generando después del diseño de las actividades y estos expertos pues lo tenemos igualmente en 3 áreas, ¿no? En el área educativa, en el área de psicología y en el área meramente de computación. Entonces tenemos ya esas 3 vertientes, generamos esas respuestas y todo eso nos da retroalimentación para mejorar la metodología. Con estos resultados se presenta ya la propuesta, se avala por los investigadores del núcleo académico y bueno, como trabajo futuro es generar esta metodología, generalizarla, y no nada más que se quede en el área de computación o en el área de programación básica, sino que también podemos llevarla a cabo en otras áreas del área de ciencias naturales, diseñar otro tipo de actividades, pero tomando como base la metodología general del diseño. Me despido solamente tratando de comunicarles que esta área de la investigación es muy interesante, es una fuente de conocimiento y que nunca dejen sus sueños, sus objetivos, que trabajen por ellos y pues tarde o temprano se tienen que realizar independientemente de los obstáculos que se presenten. Mi nombre es Guillermina Sánchez Román y bueno, fue un gusto compartir mi experiencia de vida y profesional con ustedes. Hasta luego.